O sea, libertad total. Yo lo he dicho, yo me siento más libre en Beirut o en Damasco que en Madrid, Londres o Nueva York, absolutamente. Y conjuntamente con ese apoyo de Steve Bannon, que es el que ha organizado casi todos los partidos de la nueva derecha esta que ha surgido, Meloni, etcétera, etcétera, va el apoyo expreso de Israel. Están atrapados y tienen que apoyar a Israel o sí o sí. ¿Podrían implantar esa ley sharia en Europa a la larga? Con este tipo de inmigración que nos está metiendo, ¿la están metiendo los propios países musulmanes o la están metiendo organizaciones supranacionales que quieren acabar con Europa? Europa se está suicidando. El Islam no quiere conquistar Europa, organizado porque se quiere que sea así. La inmigración es un factor, un hecho organizado por las élites de Bruselas. No es nada casual. Nos quieren convertir en meros consumidores. Para eso hay que destruir la familia, la historia, las patrias. Preconizan el mestizaje abiertamente, pero es que hay países de Europa que ya han cruzado el punto de no retorno. Y estoy hablando, por ejemplo, de Francia y en gran parte del Reino Unido. Han lanzado unos misiles balísticos que han penetrado la cúpula de hierro. Hay dos maneras básicamente de burlar esa cúpula de hierro. Uno, por el envío de misiles masivos, no pueden detectar todos a la vez. Y otra, la utilización, que no lo han utilizado todavía. Irán cuenta con misiles hipersónicos. Irán puede destrozar y darle un golpe de muerte a Israel. Netanyahu tiene problemas psiquiátricos y tiene problemas judiciales en su país. Sabe que mientras haya guerra él no va a ser enjuiciado. Fervor con que algunos paletos de la derecha viven estas cosas de los comicios norteamericanos. Yo creo que les gustaría haber nacido en Wisconsin y llamarse Johnny Winter, no lo sé. Que la Unión Europea decidió que España fuera un país de servicios. Sol y playa, de telefonistas y putas y gilipollas. Encantado, Carlos Paz. Bienvenido al canal. Es un placer estar con vosotros. Igualmente, la verdad. Pues nada, para comenzar un poquillo con el programa, tan solamente que te presentes al público, a la gente que no te conoce y un poco... Bueno, pues mi nombre es Carlos Paz. He hecho muchas cosas, ya he pasado el medio siglo, pero a lo que me dedico desde los últimos 10 años es me he especializado en en todas las cuestiones relativas a Oriente Próximo. Su cultura, su religión, la geopolítica. Tengo algunos libros al respecto, Europa y el Islam, Descifrando el Islam, 2 libros acerca de Siria, uno de entrevistas cuando comenzó la guerra de Siria. Y básicamente en esos parámetros me muevo y es por lo que si soy conocido algo es por eso. Vale, eso te voy a preguntar un poco. Bueno, tú primero, políticamente, ¿cómo te identificas? O sea, ¿tienes alguna... pues eso, puedes decir, pues no sé, soy de tal, de X o de Y, o es más apartado en la política a una ideología? Te responderé, parecerá al comienzo que me intento desmarcar, pero habrá que aclarar que yo creo que las ideologías tal y como las hemos conocido ya no son válidas. Lo que sucede, y por lo tanto podría responder que no me enmarco en ninguna ideología concreta, pero es verdad que pues voy a cumplir 53 años, el mundo era enteramente diferente y tengo una fortísima querencia por ideologías, no solamente una, pero ideologías de comienzos del siglo XX. Yo creo que si me tuviese que encuadrar en algo, es en aquel momento en el que surge el fascismo italiano, por ejemplo, que conjuntamente ahora en otros lugares del mundo también inspiró otras ideologías que comulgo bastante. Y en ese sentido, pues no tengo ningún inconveniente en que me digan que soy fascista, aunque hoy todo el mundo lo es, según quien lo diga, pero la figura de Benito Mussolini me atrae profundamente, personajes anteriores, el sindicalismo revolucionario francés, Gabriel D'Annunzio, en ese magma protofascista es donde yo me siento inspirado, pero es verdad, como digo, que estamos en el 2024 y aquellas claves pues ya no existen, fue producto de un momento histórico y hace a uno, según te estoy respondiendo, sentirse más viejo de lo que es. Pero, o sea, por ejemplo, lo que me estás diciendo es que ya no crees que ese tipo de ideologías se puedan plantear a día de hoy, ¿no? Como que no se podrían plantar en el día de hoy si quisieses, imagínate, un movimiento, un partido que surgiese, que funcionase, ¿no? ¿Funcionarían, tú crees?
Siempre que algo nos deslumbra o nos gusta, yo creo que hay que quedarse con la esencia. Las formas han cambiado tremendamente. El mundo de 1919 nada tiene que ver con el de hoy, del 2024. Eso por una parte. Además, que fue producto de un momento histórico muy concreto. Y tanto en cuanto ha cambiado toda la sociedad, pues no se puede trasplantar 100 años después. Es verdad también que el fascismo nunca tuvo un programa político. En 1919, en Milán, si hoy leyéramos el programa político de los primeros fascios de combate, parecería de Izquierda Unida, Podemos o algo parecido. Se fue modificando según fue funcionando, porque precisamente una de las características del fascismo, y eso es una de las esencias en las que creo, los problemas hay que solucionarlos pragmáticamente y según se vayan planteando. Yo no creo en soluciones, también era una máxima del propio fascismo, que no creían en unas soluciones mágicas, en un programa determinado y este tipo de cosas. Entonces, quedarnos con aquella esencia que al fin y al cabo también es en gran parte volver a mirar a Roma siempre que Europa, y es un momento en el que estamos viendo de crisis, de encrucijada, estos años lo que estamos viviendo es la existencia o la desaparición de la propia Europa. Hay que volver a ver a Roma como el espejo en donde mirarse. Además, por ejemplo, tú cuando me dices, pues yo lo que más me identifico sería el fascismo italiano cuando se creó, etcétera. Tú a la hora de decir este tipo de cosas, ¿tienes problemas en tu día a día o en tus programas? Porque yo te he visto en un montón de programas debatiendo, en la televisión también, en Toro TV, ¿puede ser? ¿O en dónde No, en era? el Toro no me pueden ni ver. No, No. ahí no te pueden ni ver. Bueno, ¿Dónde era donde estaba saliendo? salgo muy asiduamente en Distrito TV, Ah, sí. Negocios TV ahora me está llamando mucho, en televisiones de países de Oriente Próximo salgo muchísimo, nunca hablo en cuestiones de geopolítica, de mi ideología, Ya. y si causa problemas, que es tu pregunta, claro que causa problemas, pero también como la sociedad ha cambiado hace 30 años, era la estigmatización absoluta. Es decir, esto que estoy diciendo, que por supuesto lo decía, porque es una tontería también esconderse detrás de un parapeto, de un burladero e intentar no decir lo que se cree. Queda muy bien decir y vanagloriarse si uno cree en cuestiones cercanas al progresismo o a la democracia, pero cualquier otra cosa que se salga de esto, pues se estigmatiza. Pues que me estigmaticen me da absolutamente igual, pero también hay que tener en cuenta que la sociedad ha cambiado y muchas de las proclamas y cosas que decíamos hace 30 años, hoy se pueden hablar más abiertamente. En ese sentido hay más libertad, no porque el sistema te ofrezca más libertad, sino porque la sociedad ha aceptado cuestiones como la inmigración. Hablar de la inmigración hace 30 años, pues te llamaban de todo. Hoy se puede hablar abiertamente, la unidad nacional, el desapego, incluso el desprecio por la Unión Europea u otras cuestiones, se puede hablar libremente. Y yo siempre creo que hay que decir lo que uno cree y siempre, aunque se cierren puertas, hay un dicho en Siria que es que te cierran la puerta pero puedes entrar por la ventana. A esto me dedico yo ahora. ¿Eso lo dicen en Siria? Sí, hay un dicho en árabe que es así, y entonces una alta persona siria me decía, ¿y usted con todo lo que dice y todo lo que cree, cómo se le da pábulo en otros medios? Digo, pues porque hay otras ventanas, claro. Muchas veces porque conoces al director del programa, porque hay muchos medios también que han perdido el miedo. Al fin y al cabo me estás preguntando, si me dices que si se estigmatiza, si esa estigmatización causa miedo. Bueno, se ha ido perdiendo el miedo. Ya hay muchos medios que dicen, pues esta persona pensará en estas cosas, pero nos habla de cosas interesantes. Nos interesa tanto en cuanto nos hable de esas cosas interesantes. Claro. Si te llevan a lo mejor a un sitio para hablar pues de lo que también vamos a hablar hoy aquí, que te he comentado antes, de sobre todo tema de pues, Oriente Medio, de la guerra con Israel, que quiero entrar ahora en el tema este, pero sí, lo que estás diciendo, yo creo que también es normal que la gente ya empiece a hablar de estos temas que hemos dicho que no se hablaban hace 30 años, porque están empezando a ver una problemática, ¿no? Entonces la gente tiene una respuesta, aunque sea ya solamente hablar de ello, porque a lo mejor dentro de 30 años la respuesta ya no es hablando. Ya eso es lo que no sabemos cómo. O a lo mejor ya no hay ni posibilidad de respuesta alguna, porque España y parte de la Europa Occidental se ha ido por el sumidero de la historia. Esto es una pregunta que te quiero hacer que me causa mucha curiosidad, y es como tú eres muy entendido en el tema del Islam, claramente, o sea, por eso te he traído hoy aquí, porque me interesa muchísimo el tema y creo que ahora mismo encima está en auge con el tema de la guerra de Israel, etcétera.
Lo que nos están trayendo a España, esta inmigración que viene de Argelina, o sea, de Argelia, argelinos, marroquíes, etcétera, ¿esto es Islam o esto qué es? Porque no tienen nada, en mi opinión, de Islam. O sea, Sí. no siguen nada. Vamos a ver, primeramente, muchas veces, y es así, intento hacer entender que no existe un Islam, no existe una foto fija desde el Sáhara o Marruecos hasta Indonesia. El Islam se ha ido supeditando a las culturas que se fue encontrando o a la inexistencia de estas. Y esos dos elementos, la interpretación del Islam, las diversas interpretaciones del Islam, que hay muchas, los periodistas nos hablan de los suníes y los chiíes y ya se han quedado a gusto. Hay muchísimas interpretaciones y el fondo cultural, sobre todo para mí, determina qué tipo de Islam va a existir en esa zona. Y esto es muy importante a la hora de hablar de la inmigración. De países de procedencia de mayoría islámica en España y por orden la procedencia es Marruecos, Argelia, Senegal y Pakistán. Nos encontramos que son 4 países de 3 ámbitos geográficos y culturales muy concretos: el norte de África, el África subsahariana, el África negra y el mundo indoislámico, que tienen un trasfondo cultural muy escaso. Por no decir, hay que hablar de estas cuestiones, de culturas prácticamente salvajes. Y en ese sentido son no se pueden adaptar, inadaptables a la sociedad europea. Me preguntas si esas gentes son islámicas. No, lo que vemos, estas gentes que hacen violaciones en manada, que el otro día vi una imagen de un atraco en Córdoba, una chica, y le mordió la oreja y le arrancó un trozo de oreja. Esto manifiesta que ese señor es un salvaje, y hay que hablar así. Por no hablar, por ejemplo, que hay lugares del mundo en donde sigue existiendo el canibalismo, que nos imaginamos que son de las novelas de Julio Verne. Haití. No, hay muchos lados del mundo, en África, en Oceanía, que existe el canibalismo. Sean de trasfondos culturales mayoritarios islámicos o de otros fondos, esa persona va a desarrollar y a repetir los modelos culturales de donde viene. Los delincuentes que vienen, todos estos, no son practicantes del Islam, son delincuentes comunes, son gente enteramente despreciable, que coincide con que viene de ambientes de mayoría islámica. Fíjate, hubo una presentación hace unos días en un local de Madrid, en donde el libro era La Europa islamizada. Hablamos de la inmigración islámica, pero no hablamos de la inmigración budista al hablar de la China. ¿Por qué hacemos ese tratamiento de ese tipo de inmigración? Pues por otras cuestiones de la existencia de narrativas antiislámicas que no quieren comprender el Islam, que son de derechas y de izquierdas y quieren cargar las tintas sobre el factor religioso. Pero a mi parecer es mucho más importante, si entendemos que es islámico, saber de qué interpretaciones del Islam y, sobre todo, por encima de todo, el fondo cultural. Si nos vienen gente salvaje de países de mayoría islámica o del otro lado del Atlántico, que tiene un trasfondo cristiano, habrá que hablar de inmigración inadaptable en Europa por ese trasfondo cultural del que vienen. Vale. Entonces, y en cuanto a todo esto, o sea, si es la cultura, ¿qué diferencia hay? Porque yo no sé, la cultura es muy diferente, por ejemplo, los países musulmanes del norte de África a los de Oriente Medio. O sea, siguen la misma cultura, bueno, la misma religión, pero la cultura cambia totalmente, ¿no? Es enteramente diferente. Es diferente. Fíjate, dentro del cristianismo, por ejemplo, el norte de Europa... Perdóname un momento que te corte. Esquizo, ¿funciona mi micrófono bien? ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Es que sin querer antes le he dado el botón de silenciar. Que digo, no sé, joder. Se oyen los dos, ¿no? Vale, seguimos. Perdona, lo que te comentaba, sí. Fíjate, por ejemplo, si hablásemos del cristianismo, cómo la diferencia enorme que existe después de la ruptura de Lutero y de la Reforma Protestante del cristianismo y la sociedad que ha dado Suecia, Noruega o Dinamarca con Italia o España. Absolutamente. Los dos son cristianos ya, pero uno desarrolló el capitalismo, desarrollaron el puritanismo, en donde desarrollaron, por ejemplo, la prohibición de alcohol, desarrollaron la prohibición del teatro, desarrollaron esa sociedad protestante nauseabunda, del calvinismo ni vamos a hablar.
o el cristianismo de esas sectas religiosas cristianas en Estados Unidos. No tiene nada que ver con el catolicismo. Ya. Imagínate si nos contaran que el cristianismo es una unidad y entonces cogen como ejemplo la Europa protestante y nos dicen que eso es el modelo cristiano. No, el trasfondo cultural mediterráneo, en concreto el español, dio una serie de usos y costumbres que se rasgarían las vestiduras los anglosajones, los escandinavos. Las cuestiones, por ejemplo, sexuales en el mundo mediterráneo nunca han causado pábulo ni escándalo. Carlos I, el emperador Carlos I, tenía hijos bastardos y no es que no fuera un escándalo, es que a uno de ellos, a Juan de Austria, le hace comandar los navíos en Lepanto y está enterrado en el Escorial. No causa escándalo. En el mundo protestante sí, porque las cuestiones sexuales por el protestantismo se ven de otra manera. De igual manera en el Islam. En Oriente Próximo desprecian absolutamente a los norteafricanos, aunque sean sus correligionarios. Les ven como unos salvajes. ¿Por qué? Porque Oriente Próximo, por un lado, e Irán, por otro, son los generadores de dos culturas propias por 3 veces milenarias. Fíjate, toda la cultura que viene de Oriente Próximo son los que nos trajeron los fenicios, por ejemplo, fundadores de ciudades como Málaga, nos trajeron el alfabeto, nos trajeron una serie de cosas de las que nosotros luego nos hemos servido para desarrollar nuestra propia cultura. Europa viene de alguna manera, conjuntamente con, evidentemente, con el pensamiento griego, pero muy anterior al pensamiento griego. Todos los grandes pensadores de Grecia son del siglo VI a.C., pues mucho antes se desarrolló una cultura ahí, una civilización que nos ha aportado elementos trascendentales. Y por lo tanto esa cultura, ese trasfondo cultural, ha prevalecido por encima de la propia religión y ha dado, por ejemplo, que en el Líbano no haya códigos de vestimenta. Es imposible que haya códigos de vestimenta en Siria o en el Líbano, aun siendo de mayoría islámica. Que el consumo de alcohol sea libre. Que el consumo de alcohol es totalmente libre. Absolutamente libre. En esa parte, en Siria y en el Líbano, es totalmente libre. No veríamos ningún choque cultural real, porque hay un nexo común que es la mediterraneidad, es el cruce de caminos entre el pensamiento griego, que es fortísimo. Te iba a preguntar justo también sobre, como me has dicho que allí en Oriente Medio, Oriente Próximo, me has dicho que ven a los de África, o sea, a los países africanos como bestias, o sea, como salvajes, digamos, ¿no? Como salvajes. Y luego estamos nosotros aquí en Europa, que vemos a ambos, sinceramente, como salvajes, por tipo de cultura, etcétera. Entonces, ¿en qué partes estuviste viviendo exactamente? Yo conozco muy bien, conozco prácticamente todos los países de Medio Oriente, pero he estado larguísimas temporadas en el Líbano y en Siria. Y es que justamente, como te iba a preguntar esto y me has empezado a hablar del tema del alcohol, del código de vestimenta y tal, digo, ¿cuál es el choque cultural que, imagínate que yo voy para allá y me voy al Líbano a vivir 3 años? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Pues te vas a encontrar solamente un elemento que te va a chocar, que es el idioma. No se habla español, lógicamente. La gente joven habla inglés, el francés se olvidó hace muchísimo. En Siria nunca el pueblo habló francés, nunca, aunque perteneció a Francia. Como acto de desprecio hacia la metrópoli, nunca habló francés. La gente y entonces es el idioma. Tú puedes desarrollar plenamente. La mujer no es que no tenga códigos de vestimenta, es que puede desarrollar, por supuesto, cualquier profesión. El tema de la libertad de la mujer, por ejemplo, en tema de restaurante. Porque he escuchado algunas cosas de esto de que tienen sitios diferentes para comer. En el Líbano y en Siria nunca ha existido, no solamente ahora, sino que nunca ha existido eso. O sea, es libertad total. ¿O hay bueno, hay más yo lo he dicho, yo me siento más libre en Beirut o en Damasco que en Madrid, Londres o Nueva York. Absolutamente. ¿Y eso a qué se puede? ¿Por el control mediático o por...? Hay muchos factores. A mí me recuerda cuando me dicen, ¿pero qué es lo que más te gusta? Pues al estar en esa parte de Medio Oriente, me recuerda la España de los 80. La España de los 80 no existía la corrección política. Ejemplos pedestres, pero a una chica por la noche le puedes invitar a una copa y no te va a denunciar Irene Montero. Te puede decir sí o no, y luego cada uno que haga lo que quiera en consecuencia. Puedes hablar entre entera libertad en cuestiones políticas. Yo me siento no más libre, enteramente libre. Hay una simpatía por las ideologías que os he dicho al principio. Absolutamente. Te puedo contar, por ejemplo, que en Damasco en guerra, al ir con una camiseta de Mussolini por Damasco, varias personas me pararon y me hacían el gesto de así.
Porque hubo una fortísima relación entre el fascismo y determinadas ideologías de Oriente Próximo. Sí, había obviamente grupos de guerra que eran o nacionalistas, pero eran musulmanes, al fin y al cabo. Todo esto, hay fotos incluso de generales alemanes rezando con islamistas. Sí, ese periodo de la historia hay que entenderlo básicamente porque Alemania e Italia eran los enemigos de Gran Bretaña y Francia, que eran los mantenedores de esos grandes imperios que eran dueños de aquellas tierras del mundo. Y pusieron las esperanzas en Alemania e Italia para que les liberaran en todos los países, pero vamos, desde Pakistán hasta Túnez hubo movimientos de apoyo abiertísimo con manifestaciones en favor del eje. De hecho, Irak, Siria y el Líbano se levantaron en armas en contra de los aliados. Alemania mandó, en el caso de Irak y Siria, mandó unas unidades aéreas, mandó 7 u 8 aviones, poca cosa, y fue sojuzgado a sangre y fuego. Un capítulo que en los libros de la Segunda Guerra Mundial no aparece casi nunca. Fue la guerra que hubo el año 42-43 en Oriente Próximo. Pero además es que la ideología sirvió para crear movimientos nuevos. Pensemos que el fascismo en los años 30 fue enormemente atractivo. Gandhi tiene cartas a Mussolini loando al fascismo. Churchill públicamente le dijo que si fuera italiano él vestiría la camisa negra. El fascismo creó unas expectativas y una ilusión y un mimetismo en otras partes del mundo, a lo largo y ancho del mundo, que no se ha repetido con ninguna otra ideología. Hay muchos partidos todavía hoy existentes. El Partido Socialista Nacional Sirio, que es pansirio, no es panarabista, visten con camisa negra y saludan brazo en alto. Y su símbolo... ¿Y son muchos allí? Y es un partido, es el segundo partido más importante en Siria. Bueno, esas cosas no se sabe nada por aquí. No interesa saber. Su símbolo es una esférica deformada. Ellos dicen que es un huracán. Bueno, pues sí. Pues, un huracán, en movimiento. Es como un torbellino, ¿no? Es un círculo con 4 aspas que salen así. Y fue creado al calor de ese mimetismo político ideológico del fascismo tomado de palabra genérica. Y por todo eso, pues el fascismo a día de hoy en Medio Oriente se ve con simpatías. Pues ya ves. A mí me ha sorprendido bastante, la verdad. Aquí estoy yo para eso, para contar eso cosas nuevas. Y en el tema, por ejemplo, vamos a meternos un poquillo con tema de Israel, que esto es más picante, sobre todo porque hay partidos políticos como Vox, por ejemplo, que lo defienden muchísimo a ultranza, ¿no? a Israel, pero sin embargo vemos otros partidos de izquierda que defienden más a Palestina. ¿Pero tú crees que esto es de cara a la galería o esto es estrategia política? Porque, al fin y al cabo, España toda la vida también ha tenido tratos con Israel. Bueno, lo tiene Europa, ¿no? Al fin y al cabo, y la ONU. España reconoce a Israel en el año 1986. Y se reconoció, fue impuesto ese reconocimiento para que entrásemos en todas esas entidades supranacionales, claro, en la Unión Europea, en la OTAN. Fue una especie de... ¿cómo se dice? Una imposición sí, que tienes que aceptar para poder entrar en... si no aceptas a Israel no puedes entrar en... Claro, ningún país que no acepte a Israel puede entrar en ese tipo de organizaciones. ¿Y tú por qué crees que puede ser eso? Bueno, el peso de Israel es evidente. Se ha constituido en un tótem ideológico, simbólico dentro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de todo ese aluvión, machacón acerca del Holocausto y de lo que han sufrido los judíos desde una visión oficial. Yo creo que es diferente la izquierda. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha se enteran de qué va nada. ¿Tú crees que no se enteran o saben perfectamente? No, yo te lo digo abiertamente. La izquierda históricamente apoyaba a Israel. El Partido Socialista, por ejemplo, el momento en que se constituye Israel y le forma kibbutz, era un modelo idílico para todos los dirigentes históricos del PSOE. Se iban a Israel y vivían unos días en un kibbutz para, pues era lo progre, lo moderno y lo interesante en aquellos días. El giro ese se da en torno, después del mandato de Zapatero, a apoyar la causa palestina.
Tal vez por el auge de la OLP, del partido de Yasser Arafat, ahí cambió todo. Y con respecto a la derecha, no le interesa nada, ni sabe nada, ni quiere saber un bledo de esto. Me hablas de la cuestión de Vox en concreto. A mí me consta que Vox en su formación, pese a que lo formó una persona enteramente sionista, como Vidal Cuadras, sí, Vidal Cuadras, sí, que ¿verdad? se inventa unas historias tremebundas cada vez que sale en público, y que ha trabajado como lobista para apoyar a determinadas cosas, algunas bastante oscuras. Con todo y con eso, cuando él se va, forma el partido, se presenta a unos comicios, no tiene los resultados que quiere y se va, porque lo que quieren es vivir de la política estas gentes. Y adquiere la dirección que tiene a día de hoy. A mí me consta, porque coincidimos en varias cosillas en su momento, que no iban por ahí los tiros. Seguramente lo que le interesaba a Vox era un acercamiento con Rusia. Al encontrarse con la negativa de Rusia de sufragar ningún partido ni ninguna aventura política, porque no les interesa nada a los rusos, ni a Irán, ni a este tipo de gente formar nada de este tipo, aparece la persona, la figura de Steve Bannon, el ideólogo del neocon, amigo de Trump y este tipo de cosas. Les presenta un modelo por el que se tienen que entregar, porque aparece la cuestión del dinero. Les van a dar dinero, les van a dar reconocimiento internacional, y conjuntamente con ese apoyo de Steve Bannon, que es el que ha organizado casi todos los partidos de la nueva derecha esta que ha surgido, Meloni, etcétera, etcétera, va el apoyo expreso de Israel. Están atrapados y tienen que apoyar a Israel o sí o sí. Pero ha sido un poco una jugada de carambola. Dentro de Vox hay mucha gente que no comparte esos postulados, pero la dirección está condenada, está atada a servir a los intereses de Israel. Y además que lo que me causa mucho, ¿qué poder tiene Israel? Es como pasar a todos los países de Europa y Estados Unidos para que le reconozcan, y si no, no forman parte de ese círculo de países. O sea, ese poder, ¿de dónde viene? Ya nos estamos metiendo en otro tema que es totalmente diferente a lo que habíamos empezado, pero bueno, lo acabamos en un momento y ahora volvemos. Pero es interesante ver cómo, si quieres formar algo político, me decía una persona muy importante de Vox, que ya no está, que en contra de Israel no puedes crear ninguna formación política. Y es verdad, tienen un peso tremendo a través de esos, lo que lo conocemos como lobbies. Sí. Pensemos, muchas veces gente del Medio Oriente me dice, ¿pero qué importancia tiene Israel en España? Yo les digo que la población hebrea en España es poquísima, que esas organizaciones, ACOM, por ejemplo, que me han intentado expulsar de varios medios de comunicación, han intentado vilipendiar mi imagen, este tipo de cosas, son 4, pero 4 con nombres y apellidos. Pero tienen un poder fortísimo. El Partido Popular y Vox se han entregado absolutamente. Total, yo ¿no? creo que no hay Totalmente. mes en donde no aparezcan loando a Israel. Ni hoy, Abascal haciendo viajecitos a Israel. Ha ido varias veces. Ahí Sí. eso es donde quería llegar yo, porque te quería preguntar por el tema de lo que sucedió con Palestina, con Hamas, cuando hubo este ataque de Hamas a Israel, que yo no sé si fue una falsa bandera o no. No sé tú qué pensarás, ahora me lo comentas. Pero estos partidos bombardean todos los días con una cantidad de asesinatos a personas israelíes, a judíos, como si hubiese sido una masacre. Pero yo, por ejemplo, lo que más veo en realidad es Palestina destrozada, Gaza totalmente destruida, niños, pues eso. Ya sabes, y bueno, ya sabes qué tipo de vídeos te hablo, porque veo que por Twitter también los compartes o sea, vemos por las redes sociales, no por por los medios de comunicación de toda la vida, no vemos esas cosas, pero por las redes sociales sí que se mueve. Entonces, yo te quería preguntar si primero, si crees que eso fue falsa bandera o cómo va ese tema, porque no tengo ni idea, y luego si crees que de verdad jamás ha hecho tanto daño a Israel como dicen estos partidos. Yo creo, o sea, se ha hablado mucho y yo creo que nadie sabemos lo que ha sucedido. Yo tampoco. Pero hablando con palestinos cuando acaeció ese ataque el 7 de octubre del año pasado, me dijeron que había sido perfectamente orquestado, que Israel lo sabía, pero que lo habían adelantado. ¿Quiénes lo habían adelantado? Hamas. El propio Hamas. Hamas sabía que Israel también lo sabía y lo adelantaron precipitadamente y les salió aquella jugada. Israel, que tienen tanta inteligencia militar, etcétera, no se van a enterar. Israel, o van a estar dispuestos a... Israel nos ha vendido una imagen de invulnerabilidad
Yo he entrado en Palestina sin permiso. O sea, que también tan invulnerables no son. Esa cúpula de hierro ha demostrado Irán que es vulnerable, pero viven de esa invulnerabilidad. Yo no lo achaco tanto a que se hubieran permitido hacer eso y eso les hubiera justificado el ataque, que esa es la teoría de que lo sabía Israel, sino que de verdad les sorprendió. Les sorprendió en la guerra del Yom Kippur en octubre, además en la misma fecha, en octubre del 73. Son vulnerables. Israel es vulnerable y Israel no es invencible. También fue vencida en el 2006, Hezbollah le derrotó. Pero viven de esos mitos. Realmente el sionismo vive de muchos mitos. Y sí, muchos que son intocables, ¿no? Mitos históricos, mitos militares. Aparte, la tecnología es la más avanzada supuestamente en Israel. Pero ¿no? yo he visto que luego, muchas veces, la última tecnología, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, que el último avance tecnológico lo vence un tío con una onda y una piedra. Entonces, eso ha pasado muchas veces. Yo no sé qué pasó el 7 de octubre. No sé si lo sabía Israel o no lo sabía. A mí lo que me dicen los palestinos, gente implicada y que va con asiduidad al terreno, que lo habían planeado, Israel lo sabía, pero que Hamas, sabiendo que lo sabía Israel, lo adelantó. El daño de Hamas es molesto, pero es molesto, pero a mi parecer hace el juego a Israel. Hamas surge en 1982 con un apoyo expreso de Israel. La primera universidad que crea Hamas lo paga el propio Israel. En aquel momento la misión de Israel era dar preponderancia a Hamas para destruir, para eliminar a la OLP, al partido de Yasser Arafat. Yasser Arafat, vale, sí. Fuera de lo que piense cada uno de él, tenía un respaldo internacional, por eso pudo llevar a cabo la conferencia de Madrid, las conferencias de Oslo, este tipo de cosas. Hamas no tiene ese respaldo internacional. Hamas internacionalmente es un grupo terrorista. Hamas nació como grupo terrorista, como partido político. Claro, porque pertenece, y esto sería muy importante y lo podemos traer, por eso es importante saber lo que pasa en Oriente Próximo, porque nos afecta directísimamente. Hamas pertenece a la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es uno de los dos pivotes sobre los que gira el islamismo, lo sufraga Turquía y sobre todo Qatar, y tiene la misma finalidad la Hermandad Musulmana que el wahabismo. El wahabismo, sabemos a lo que se dedica, a la creación de toda esa pléyade de grupos terroristas, el Estado Islámico, Tahrir al-Sham, Al-Qaeda, los talibán, pero la Hermandad Musulmana acepta el juego democrático. Crea partidos políticos, y en España hay partidos políticos de esa Hermandad Musulmana, en Europa para qué hablar, y teniendo la misma finalidad, que es la implantación de la Sharia como única fuente de derecho, acepta ese juego democrático hasta que no lo acepta. Cuando ve que democráticamente ya no puede lograr nada más, se levanta en armas. Eso es lo que hizo en Siria, y es uno de los orígenes de la guerra en Siria, lo hizo en Egipto anteriormente, y en todos estos países donde actúa la Hermandad Musulmana están prohibidos. En Egipto, en Siria, en Rusia, en la mitad del mundo están prohibidos porque conocen el quehacer de la Hermandad Musulmana. Pero aquí, esta izquierda y esta derecha que tenemos, que no se enteran de nada, como es un partido democrático, lo aceptan, sonríen y se creen que no tienen ningún peligro. Dentro del islamismo es mucho más peligrosa la Hermandad Musulmana que el wahabismo. Y por ejemplo, si tú crees que aquí en Europa, con la inmigración masiva que estamos sufriendo, ¿podrían implantar esa ley Sharia en Europa a la larga? Sí. Con este tipo de inmigración que nos está metiendo, ¿la están metiendo los propios países musulmanes o la están metiendo organizaciones supranacionales que quieren acabar con Europa? Europa se está suicidando. El Islam no quiere conquistar Europa. Muchas veces leemos, oímos, el Islam nos quiere conquistar. No existe tal cosa en ningún ámbito del Islam, más allá de esa interpretación descontextualizada, literal, rigorista, alucinada, que es el wahabismo y la hermandad musulmana, del islamismo, del islam político. Europa es la que está pidiendo que vengan todos estos millones de personas. Sí, eso es cierto. Pero bueno, nosotros como somos los civiles, no. O sea, No. Claro. Las élites políticas de Bruselas son las que piden abiertamente que necesitamos, no sé en qué se basan para decir que necesitamos, no sé cuántos millones de personas, y tiran de esos fondos, de trasfondos históricos de los que hablábamos antes, de gente subsahariana, del norte de África.
y conjuntamente a todo ese batiburrillo inmigratorio, bueno, lo organizan de tal manera que incluso las ONGs les sirven de transporte gratuito a todo esto. Ya se sabe hace mucho. Rubén Pulido, yo creo que es una de las personas que más saben de estas cosas, nos habla pormenorizadamente y con esa expresión tan horrible de a tiempo real, con mapitas, cómo se va moviendo el barquito y van viniendo. Puede ir siguiendo el barco de Open Arms y monitorizando la imagen. Claro. Él supongo que se lo pasan servicios de inteligencia, policías o cosas de este tipo, y los va viendo. Hoy se sabe perfectamente esto. Esto está organizado porque se quiere que sea así. La inmigración es un factor, un hecho organizado por las élites de Bruselas. No es nada casual. No es una cosa espontánea. Aquello al calor de la guerra en Siria, los refugiados no venían refugiados de Siria, de la guerra de Siria ni de Irak. Venían gentes negras, no hay ningún negro en Irak ni en Siria. Venían gente de Bangladesh, venía gente, un batiburrillo a través de Turquía en aquella ocasión, y es utilizado por Turquía o por Marruecos. Pues nos afecta más la cuestión de Marruecos, pero Turquía lo ha utilizado muchísimo. Sí, es como si nos dicen que de Ucrania empiezan a llegar hispanoamericanos. Claro, no, por es ejemplo, como si te dicen, estos son refugiados ucranianos, y de repente empieza a llegarte un ecuatoriano. Aquello no era no era una cuestión de refugiados, aquello era una imposición migratoria al calor de dar lástima. Para meternos gente, porque se quiere y se dice abiertamente. Se dice que la inmigración es positiva. Yo siempre digo a la gente que apoya la inmigración que me diga un elemento positivo de la inmigración. No me saben decir ninguno. ¿Por qué? Pues básicamente para depauperar las condiciones laborales de los autóctonos europeos, esto lo estamos viendo día a día, y para destruir el tejido social. No nos vemos reflejados en nuestros vecinos, en los que cogemos el metro, en esos vagones de metro, en donde hay 7 españoles y hay 50 personas allí en ese vagón, para destruir Europa, porque al final la última misión de todas estas cosas, de la Unión Europea, de esos círculos rectores de verdad, porque por encima de la Unión Europea hay otros intereses, nos quieren convertir en meros consumidores, en meros ciudadanos del mundo, en donde para eso hay que destruir la familia, la historia, las patrias, y que no haya ninguna diferencia. Preconizan el mestizaje abiertamente, preconizan una serie de cosas que nos llevarían a la destrucción. Esto se empieza a entender ahora, estamos en un momento enormemente peligroso, pero es que hay países de Europa que ya han cruzado el punto de no retorno, y estoy hablando, por ejemplo, de Francia y en gran parte del Reino Unido. Reino Unido ha salido un partido político, así en Birmingham, no estoy de todo seguro. Birmingham es un centro, de inmigración espeluznante. Salió un partido político en Inglaterra, no sé, pues eso es lo que te comento, no sé si fue en Birmingham o en qué parte exacta, que ganó un partido islamista. Sí, en unas elecciones municipales. Sí, unas elecciones de estas. Sí. Volviendo un poco al tema de lo de Israel, que no es no es intocable. Como me has comentado, Irán, sí que es cierto que el otro día lo estuve viendo por las redes sociales otra vez, vimos que la cúpula como que no pudo parar los ataques de Irán. ¿Tú crees que eso puede ser también...? Es que ya no sé, porque es que, claro, aquí te puedes creer... Claro. Es que esto son teorías, al fin y al cabo. No es conspiración, porque esto ya es... no sabemos nada como tal, real. Pero ¿tú crees que se han dejado atacar un poquito? Como, venga, que me hagan daño para yo tener la excusa de ir a atacar, y si esto puede hacer una escalada de guerra a la larga, de aquí a unos años, que nos pueda llegar a tocar incluso a Europa. Israel lleva un año intentando expandir la guerra en Oriente Próximo. La respuesta al ataque de Hamas fue arrasar en Gaza, seguir bombardeando Siria, que lo hace constantemente. Ha entrado incluso de manera terrestre en el Líbano. Llevó a cabo provocaciones directas a Irán, bombardeando unas dependencias diplomáticas, un edificio anexo a la embajada de Irán en Damasco, causando muertos. Atacó en el propio Teherán y mató a un responsable de Hamas. Todas estas provocaciones, muchas veces aquí decía mucha gente, ¿por qué no responde Irán? Incluso le insultaban y menospreciaban a Irán por no responder. Te aseguro, y ahora lo desarrollo siquiera un minuto, que la diplomacia iraní y la manera de ver los conflictos de Irán nos enseñaría mucho. Nosotros vemos la inmediatez, ellos lo ven a largo plazo.
a todos nos hubiera surgido de dentro bombardear con todo a Israel. Ellos respondieron lanzando una chatarrilla, aquellos drones, que fue un poco de chiste. La segunda provocación, al calor de la segunda provocación, han lanzado unos misiles balísticos que han penetrado la cúpula de hierro. Hay dos maneras básicamente de burlar esa cúpula de hierro. Uno, por el envío de misiles masivos, no pueden detectar todos a la vez. Y otra, la utilización, que no lo han utilizado todavía. Se reía hace un tiempo un sionista en un programa de mí hablando de esto, de material, ahora ya se empieza a saber, pero desde hace 10 años Irán cuenta con misiles hipersónicos. Exactamente. Pues que superan la barrera del sonido. 8 o 9 veces, van a una velocidad de entre 6 y 8 kilómetros por segundo. No son, cuando lo detectas, ya ha caído. Ni la cúpula de hierro, ni el sistema que usted quiera. ¿Y eso en Europa lo tenemos? ¿O eso no? Eso lo tiene Rusia, el primero que lo desarrolló fue Rusia, y Irán hace mucho que ya tiene la capacidad de desarrollar misiles hipersónicos. No quiso mandar esto, mandó balísticos, y lo burló y destruyó un centro de inteligencia y, sí, un lugar donde había aviones, y destrozó varios también. Y un centro de inteligencia. Sí. No ha causado víctimas, lo ha hecho muy bien. Y eso es lo que digo, que la inteligencia iraní ve los problemas a largo plazo y no se deja llevar, a lo mejor como los occidentales, como nos dejamos llevar por el instinto. Lo ha hecho muy bien. Y el otro día, hace escasamente 8 días, el embajador iraní dijo que en caso de haber un ataque u otra provocación, ya no van a lanzar ni aquellos drones ni unos misiles, van a ir con todo. Decirlo públicamente, entiendo yo que lo hacen con todo conocimiento de causa. Hace mucho tiempo, Sayed Ali Khamenei, el líder supremo, el presidente del Estado, el jefe del Estado de Irán, dijo que tenían material para arrasar Israel. Y conociendo un poco aquel terreno, lo sé plenamente, que balísticamente Irán puede destrozar y darle un golpe de muerte a Israel. Lo que sucede es que Israel está desatada, ha hecho una huida hacia adelante. Netanyahu tiene problemas psiquiátricos y tiene problemas judiciales en su país. Sabe que mientras haya guerra él no va a ser enjuiciado, y por eso quiere lanzar una guerra en todo el área y que dure todo lo que se pueda. Pero Irán está conteniendo la situación. Pese a que sus actos se interpreten como cobardía u otra cuestión. Está haciendo lo que tiene que hacer Irán. Y lo que te comentaba sobre la escalada, digamos, mundial ya, incluso porque en caso de que, como me dices, de Irán, me dices, por ejemplo, tiene la capacidad de arrasar Israel, pero Israel está totalmente apoyada por Europa y por Estados Unidos. Totalmente. Ahí entraríamos en un conflicto, imagínate si Irán y todos estos países que son los que pertenecen a la hermandad, ¿no? La hermandad que me has comentado, ¿verdad? O Irán ahí no pertenecería. No, Irán es enemiga de la hermandad. Es enemiga. De todo el islamismo, sí. Lo que conocemos aquí como yihadismo, Irán es el enemigo. Irán es el que bueno, sí, claro, sí, cierto. Vale, pues, pero igualmente entraríamos en un conflicto entre ya como de religiones o de... es que no sé cómo... Nos lo querrían vender así. Sí, te lo quieren vender así, y cómo sería realmente, a lo mejor. Yo no creo que vaya a desarrollarse una guerra a nivel global. Nadie quiere esta guerra más allá de Israel. No la quiere Irán, no la quiere Rusia, China mucho menos, y a Estados Unidos tampoco le interesa en principio, desde luego. Yo creo que va a esperar a las elecciones que están a la vuelta de la esquina, sí, que básicamente no van a influir y van a ser determinantes en el quehacer. Estados Unidos está entregado a la defensa de los intereses de Israel, ganen los demócratas, ganen los republicanos. Pero es verdad que si ganan los republicanos, si gana Donald Trump, la situación para Irán va a ser más gravosa. Donald Trump tiene una querencia para con Israel mayor que la de los demócratas. Además, todas las sanciones que tiene Irán, se podría llegar a un acuerdo con Irán si ganasen los demócratas. El presidente de Irán ahora, Pezeshkian, es un presidente del ala reformista, que tiene una voluntad para tender puentes hacia Occidente, y entonces yo creo que si ganasen los demócratas la guerra no llegaría. Si gana Donald Trump, ¿sí?, es muy posible que la guerra se extendiera todavía más. Esto normalmente te lo venden como que si Donald Trump llega, Donald Trump es el salvador de todo. O sea, es verdad, y tú lo ves y, sí. Y yo te lo puedo decir, por lo menos mi percepción, tú ves, digamos, la derecha
Sí, sí. democrática en España. Muchos que son portavoces incluso de partidos que en redes tienen muchos seguidores y se sabe perfectamente que son pagados por esos Sí. partidos y te venden a Donald Trump como el nuevo salvador del siglo XXI y que si Trump llegase todas las guerras terminarían. Todos estos análisis de lo que estamos hablando, el interés que tiene, más allá de saber lo que está ocurriendo, es para la defensa de los intereses de España. Lo que a nosotros nos tiene que interesar es España. A España nos da igual que gane Trump que gane Kamala Harris, porque España no pinta nada, ni tiene soberanía, ni importa nada a Estados Unidos. Estados Unidos ha apostado en favor de Marruecos en la cuestión del estrecho. Nos tendría que dar igual. Es verdad que yo me sorprende y me alucina el fervor con que algunos paletos de la derecha viven estas cosas de los comicios norteamericanos. Yo creo que les gustaría haber nacido en Wisconsin y llamarse Johnny Winter, no lo sé. Psiquiatría sé bien poco, pero es enteramente ridículo. A España nos da igual. En el caso de Oriente Próximo hay que saber que si ganan los republicanos, para el mundo árabe sería mejor. Pero para el mundo iraní sería una catástrofe. De la misma manera que se invierten los papeles si ganan los demócratas. Para el mundo árabe sería peor y para el mundo iraní sería mejor. Y esto hay que saberlo. Que nos venden esta historia de las guerras. Yo sí creo que la victoria de Donald Trump podría favorecer el fin de la guerra de Ucrania. Sí. Y eso nos felicitamos todos. Una guerra civil europea que no lleva a nada. Es un auténtico disparate. Y algunos otros conflictos, pero saber que se va a incrementar la ayuda a Marruecos en detrimento nuestro, se va a acabar ese puerto que están haciendo en Nador, que va a hundir al puerto de Algeciras, por ejemplo, que va a venir una mayor afluencia migratoria marroquí y que nos van a hacer la puñeta con todo el fervor que puedan. Habrá que recordárselos a esos simpatizantes de Trump o de Kamala Harris o de la madre que los parió. Sí, da igual a quién votes, que al fin y al cabo... A nosotros nos da igual si nos van a hacer la puñeta igual. Cuando se perdió la guerra de 1898, cuando dijo el responsable que le mandaron a firmar el tratado, dice, ¿qué digo? Diga usted a todo yes. Pues estamos en esa situación. Entonces, la única posibilidad de avanzar para España como país y que acabase todo esto, ya esto es muy... Una hipótesis muy loca. ¿Cuál sería tu forma de ver una España que volviese a brillar, digamos? O sea, una España en la que de verdad se valore a los españoles y que fuera pues, un progreso real, no el progreso que nos están vendiendo hoy en día. Yo soy del siglo pasado, pero cuando yo nací, España era la 8ª potencia industrial del mundo. No había paro. Había una seguridad en las calles. Los cierres de los comercios se pusieron en los años 80. Gente con mucho, a una estanquera en Atocha, me decía, yo cerraba la puerta y me iba a comer. Nadie iba a atracar el estanco. Estoy hablando de los años 70. Fue con los 80, la avenida de la democracia, la irrupción de la droga, una serie de factores que crearon la inseguridad, vino el paro, este tipo de cosas. Y tú te das cuenta que mientras hablamos esto, sí, yo lo pienso y mucha gente a lo mejor dice, ostras, qué radicales. Somos, en plan, están locos, son... Pues me estoy intentando comedir, pero yo soy mucho peor. Sí, ahora... solamente decir que tú podías hacer eso, ¿sabes? Ahora, en una época... blandita, bastante moña, muy amanerada en todos los sentidos, pues cualquier persona que hable con un poco de fervor o manifieste unas creencias, pues ya es radical. Evidentemente, sí, claro. En una época en donde nadie cree en nada, pues creer en algo parece ya revolucionario. Pero lo primero que habría que hacer, a mí me gustaría recuperar aquellas condiciones, no el sistema, pero sí las condiciones, claro, en donde hubiera pleno empleo. Ningún partido habla de pleno empleo. ¿Y cuál es el primer paso a lo mejor para recuperarlas? Para hacer un país medianamente sensato, y luego hablaríamos de otras cosas. Yo creo en la nacionalización de la banca y creo en una serie de cosas, pero esto ya sería un paso mucho más adelante. Desde luego, el paso primordial, sin eso no se puede hacer nada, y esa es la guerra en la que estamos, es la recuperación de la soberanía. Si no tenemos decisión, poder decisorio para hacer tal o cual, no vamos a discutir qué vamos a hacer, si es que no podemos. No tenemos ningún tipo de soberanía. O sea, todo lo que se decide en España, básicamente primero pasa por Bruselas. Claro. Entonces, hemos entregado la soberanía económica, la militar. Y esto es algo que la gente no se entera, porque, claro, por ejemplo, tú vas, no sé, ayer
que fue 12 de octubre, hubo todas estas marchas, concentraciones en Colón, supongo, y ahí la gente, no fui, sinceramente, yo ya no voy a estas cosas porque yo sí que cuando era más chavalín, sí que iba a estas cosas, me sentía muy identificado, pero no tenía ni idea de nada. Pero ahora que veo que estos partidos políticos, que al fin y al cabo promueven, el rey, todo el mundo, defensores de la Unión Europea, y ves incluso a la gente de la calle, en vez de ir con la bandera de España, aunque sea ya la constitucional, van con la bandera y siempre con la europea. Como si le debiéramos algo a Europa, cuando desde que hemos entrado, yo por lo menos lo siento así, hemos ido a peor. Claro, pero has nacido ya estando en esa cochambre que es la Unión Europea. Yo he nacido... ¿No te acuerdas de la peseta? Yo nací en el 2000. Entonces, pues no te acuerdas yo no viví la peseta, claro. Pero yo sí que tengo mis padres que me dicen, joder, sí. es que tú ibas con 50 pesetas y hacías casi una semana. O sea, te ibas al cine, comías, cenabas... Cuando entró el euro, con 1.000 o 2.000 pesetas hacías lo que querías. Es verdad que a mí no me gustan cosas caras, extrañas. Pero vamos, que puedes ir a cenar y tomarte una copa. Es que estamos hablando de que hoy en día, con un salario mínimo, un salario medio también, porque el mínimo es el medio ya. O sea, ya no existe ese salario medio que dice 2.000 euros. Eso no existe en España, eso ya es un salario alto. Yo he estado viviendo en Irlanda y allí el salario mínimo sí que son 1.700 euros. Y sí que es cierto que es muy fácil llegar a 2.500, 2.600. Y lo que es la comida, el salir, no es tan alto como está aquí en España. O sea, al fin y al cabo está algo equilibrado. Lo que sí que es la vivienda, que es muy caro, pero bueno, eso es otro tema por la demanda. Pero, por ejemplo, aquí en España, el querer salir a tomarte, yo qué sé, unas cervezas y cenar, a ti te puede incluso decir, joder, me lo voy a pensar porque es que gastarme hoy 50 euros si estoy ganando 900 y tengo que pagar X y... Hay que volver a aquella situación en la que yo soy el quinto de 5 hermanos, vivía mi abuela en casa y con mis padres. Vivíamos 8 personas. Trabajaba mi padre. Mi padre no era político, ni bandolero, ni cosas de estas. Tenía un trabajo, trabajaba para el Estado, era científico, trabajaba en el CSIC y tenía un sueldo, te puedo asegurar, de verdad, normal. Mi madre no trabajaba, era ama de casa. Bueno, se compró una casa que la he vendido hace poco por 360.000. Una casa que no se podría comprar. No. Mucha gente no. No valía eso. Una casa, todo el mundo tenía acceso a la casa, hacíamos veraneos, a veranear. Pasabas todo el mes de agosto en un chalet en una cala privada. Hoy podría hacerlo un millonario. Claro. En Ibiza, te estoy hablando de Ibiza, en Menorca, y claro, lo cuentas y dices que eres millonario. Éramos clase media. Vivía yo al lado del Vicente Calderón, no vivía en el barrio Salamanca. No, eso era lo normal, éramos clase media. Una vida. Y todo eso se lo cargó la Unión Europea, precisamente. Me preguntas por la Unión Europea, fue la que exigió antes hablábamos exigir el reconocer a Israel, exigió el desmantelamiento de la industria europea, de la industria española. Ahora ya llevan muchísimos años, ahora ha despertado la gente, pero se llevan cargando sistemáticamente el campo, pagaban por no producir. El productor, que yo siempre me echaba las manos a la cabeza, se iba encantado. Estoy pensando en sitios donde he conocido muchos sitios de Ávila, cerrar lecherías, pagaban al productor, al vaquero, le decían que no produjera nunca más leche, él cogía el dinero y dentro de 30 años, cuando te después el dinero, ¿qué riqueza va a haber aquí? Ahora aquellas lecherías, aquellas vaquerías de las Navas del Marqués, por ejemplo, en Ávila, son discotecas. Ya el tejido industrial se lo han encargado. Por supuesto, el industrial. El del campo también están en esto, porque España la Unión Europea decidió que España fuera un país de servicios. Sol y playa, de telefonistas y putas y gilipollas. Y en eso estamos. Estamos en un país en donde el 90% cumplen ese papel. No, es totalmente cierto. O sea, yo es que ya a España como tal te pones a buscar trabajo, joder, y al fin y al cabo es que no tienes ni siquiera oportunidades. Puedes estudiar incluso programación, este tipo de carreras que son las que más salidas tienen. Frustrante. En España no hay ni siquiera eso ya. O sea, es que no queda trabajos porque todas las empresas se van fuera. Claro. Se van a Estados Unidos, Irlanda o Suiza. Ya está. Alemania. O Emiratos. Sí, o Emiratos. Sí. Es desesperante la situación en la que han dejado a la juventud. Es desesperante saber que no te vas a poder comprar una casa. Hay miles de españoles con un trabajo, estoy pensando en un amigo periodista, trabaja en un medio conocido, no puede comprarse una casa. No, la tienes que heredar y cuando la heredas te toca pagar también impuestos, ¿no? Por ella. Si puede heredar, pues si bienvenido puedes, sea, claro, porque hay gente que no puede heredar. Claro, hay gente que no, pero
hay otra gente, yo por ejemplo, todos mis conocidos jóvenes, ninguno ha podido comprarse una casa, no tengo ningún amigo que se haya comprado todavía una casa. Con los precios esos, que mi casa no valía eso, que No, pero no valía es que eso, aparte es una locura. Es que con los precios y con lo que es el trabajo que tenemos hoy en día, es que me parece totalmente imposible. O sea, Claro. la gran mayoría de gente lo que hace es apurar el máximo, vivir con los padres, ahorrar el máximo dinero posible que puedan para entrar en una casa. Pero es que a lo mejor te tiras hasta los 30 años Y o más. Y están intentando hacer ver que es normal, Que es normal. ir en patinete, ver la televisión en el móvil y vivir, si acaso, comprarte una casita de 37 metros. Y que lo veamos como normal. No, no es normal. Las gentes vivían en casas de 120, 130 metros. Teníamos 5 hijos, había pleno empleo, había seguridad. Vamos a eso. Vamos a eso. Mira, justamente esto es lo que yo creo que este es el mensaje que debería de escuchar mucha gente, que eso es lo que te digo, que yo los veo totalmente embobados, no sé, perdidos. Sí. Sobre todo la gente no progresista woke, sino la gente que pues tiene a lo mejor un coeficiente un poco más alto. Gente normal. Sí, gente normal, porque vamos a decirlo ya seriamente, o sea, el defender todo lo que está sucediendo, sabiendo perfectamente lo que tenemos, porque es que esa gente que defiende este progresismo y este wokismo y todo lo que tenemos hoy en día, al fin y al cabo también viven en una casa con sus padres, con 35 años y sin poder llenar la nevera, pero siguen defendiéndolo. Yo ya no sé si, por lo que te digo, el coeficiente tal, pero la gente que de verdad es un poco más crítica debería de empezar a pensar un poco, hostia, ¿hemos avanzado en estos últimos 30, 40 años o en realidad estamos yendo para atrás? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Cuál es el detonante? Y yo creo que Europa debería ser el primer detonante de decir, tenemos que salir de aquí porque desde que entramos nos hemos ido a la mierda. Así que, Recuperar la soberanía. Y si la soberanía requiere abandonar la Unión Europea, pues hacemos lo mismo que hizo Reino Unido, que se fue. Y la gota que colmó el vaso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue precisamente tener soberanía en cuestión de inmigración. joder. Pues, Se cerró en banda la Unión Europea y se produjo todo aquello que conocimos como el Brexit. Y luego se nos vendió que el Reino Unido se iba a hundir, poco menos que iba a desaparecer el Reino Unido fuera de la Unión Europea. El Reino Unido vive feliz y contento, con soberanía, habiéndola recuperado, máxime un país que no había abandonado perdón, la libra, por ejemplo, no asumió el euro. Nosotros sí. Sería mucho más costoso y tendría un precio a pagar. Hay un peaje a pagar para salir del euro y de la Unión Europea. Pero al final del camino está la soberanía, poder decidir qué es lo que queremos hacer, porque a día de hoy no podemos. bueno, en realidad. Pero luego, por ejemplo, Londres y todos estos países. Londres, Sí. en Inglaterra, este país, sí que es cierto que en cuanto a inmigración Horroroso. están bien jodidos. Sí. O sea, Londres ya no parece Londres tampoco. Yo conocí Londres hace muchos años, viví allí tiempo y veías cosas que aquí no existían. Estoy hablando de los años 90, mitad de los 90, aquí no había kebabs. Felizmente no había en Londres, por ejemplo, hay un barrio, Golders Green es un barrio judío, Finsbury Park al lado del campo del Arsenal es un barrio de pakistaníes, Stockwell al sur, al lado de Brixton, es de negros procedentes de África, y así sucesivamente. En muchos de esos barrios, en los 90, en Brixton por la noche la policía no entraba, solo he visto. Y yo venía, contaba esto en España, vamos camino de esto, y te decían, tú eres un alucinado, Barcelona. tú que te has fumado, y ya existe. Barcelona. Y entonces esos barrios, hace mucho, desde los 90, y Francia peor que Gran Bretaña. Ciudades, Marsella, que lo quise ir a ver con mis ojos, se tiene más inquietud que en países en guerra que he estado. Es en donde el Estado no existe, en 2/3 de la ciudad de Marsella el Estado no existe, la policía no entra, hay gente con armas automáticas, argelinos, enteramente infumable. ¿Vamos indefectiblemente a ese camino? Bueno, pues hay gente que quiere llevarnos a ese camino y ya está empezando, está muy avanzado en Barcelona, en Almería, que casi no se habla, es infumable, barrios Pues de Almería Bilbao, entra bastante. barrios de Madrid. ¿Esto es lo que se quiere? Y como solución muchas veces, partidos que se suponen que están contra la inmigración han proclamado que quieren rellenar la España vaciada con gentes de Hispanoamérica. Bueno, pues el remate. Sí, porque las bandas latinas, Claro, ¿quién las ha creado? ¿Los por españoles eso- o quién las han creado? Por eso decía... Porque antes no existían. Vamos, hace 40 años no existían las bandas latinas. No, ni 40, ni ¿Y cuál ha ni sido 25. cuál ha sido el detonante para que existan bandas latinas entonces? Pues que vengan, ¿no?
Claro, porque O sea, el llamamiento se hace desde aquí. Allí no van, felizmente no pueden venir en patera desde El Salvador. Es Barajas. Barajas es muy controlable. Pero es que te dicen, bueno, viene con un visado de turista y luego se queda. Bueno, todos hemos visto programas, no hay que ser un gran político, pero esos programas que hemos visto de controles de aduanas de Estados Unidos, de Australia, en donde no dejan pasar ni una. E incluso es un motivo de expulsión el que vengan a trabajar, porque aquí se nos ha vendido muchas veces que es que vienen a trabajar, qué bien. No, que vengan a trabajar sería motivo de expulsión. y por ejemplo, lo que dices de Barajas, pues, 6 meses, tú sabes, o la inmigración que entró en las Islas Canarias, que no daban abasto y Claro. empezaron a poner aviones totalmente gratis Sí. para ellos, claro, Sí. con nuestros impuestos, y mandaron a mucha gente a Barajas. Sí. Me acuerdo que yo justamente volvía de Dublín ese mismo Mm. día que llegaron, que empezase a hacerse viral vídeos de colas de inmigrantes Sí, sí. en Barajas. Y incluso los trabajadores de Barajas decían, no grabes, no grabes, no grabes. Pero luego Claro. hubo violaciones a trabajadoras de Barajas, incluso, eso sucedió. Claro. Y ese mismo día siguiente yo iba a Barajas. ¿Por qué? Porque venía de Dublín a ver a la familia, tal, no sé qué. Es más, iba con mi novia y me dice, vamos un momento al baño antes de salir del control. Y justamente antes del control estaban toda esta inmigración. Bueno, pues fuimos para los baños, que estaban haciendo esquina, Ujú. y ya era todo basura por el suelo, ellos O- durmiendo en el orín. suelo, sí, no, Sí. y andando alrededor les dejaban acampar enfrente de los baños de mujeres. Pues Y, fantástico. y yo me tuve que poner en la puerta y de repente Claro. veo a uno que me empieza como a rodear y a mirar. Sí, sí, sí. Yo no voy a decir nada, pero le habría metido un cate Claro. en caso de que hubiera intentado sí, hacer algo, pero de ahí no evidentemente. salgo, porque claramente esa gente se tira hacia ti. Es real. Pero se está Y es fomentando. un peligro. Pero, Y es que ha sucedido. pero se les está llamando. Es que aquí, esa es una de las mensajes que me gustaría que se quedase la gente. Les está llamando a las élites rectoras políticas de Bruselas. Les están llamando y de hecho, nos obligan a unas cuotas. Tenemos unas cuotas que cumplir. Ellos deciden cuántos millones de personas van a Italia, cuántos millones van a Francia, otros a España. Nos lo están imponiendo y en muchas ocasiones nos traen gentes con trasfondos culturales enteramente salvajes. Si metiéramos otra cuestión de la inmigración, no quisiera perder la ocasión para decirlo, ahora la vuelta de tuerca de todo esto nos quieren decir que la inmigración ilegal es la mala. No, es la inmigración. Si legalizásemos a gente conflictiva, delincuente, caníbales, Sigue siendo malo. seguiría siendo malo por tener un papel, no se van a convertir en buenos. Pero aquí, y además acabarías con el discurso de todos los partidos que se oponen a la inmigración, que están en la carrera de San Jerónimo, que solo se manifiestan contra la inmigración ilegal. Si le hicieran legal, se les acabaría el discurso. El problema es la inmigración. Y esto es un mensaje que tiene que entender la gente de España. La inmigración es un problema. La ilegal no hablamos, claro. Nada, te iba a preguntar también sobre el tema de si el Islam. Es que no sé si hacerte primero esta pregunta o después de la que hemos dicho de ¿por qué se demoniza tanto el Islam? ¿O el Islam es tan demonio como dicen? Hay en España se configura con la lucha contra el Islam. Sí. Y esto yo creo que ha creado, no es solamente, muchas veces se dice que es el único país y que ha hecho su reconquista. No, lo han hecho muchos países de los Balcanes, todos. Pero crea un sentimiento refractario para con el Islam. Cuando yo digo que yo celebro la Shura con los chiíes, por ejemplo, pues hay gente que se pone en guardia y este tipo de cosas. Bueno, el Islam es una religión, y parecen de perogrullo, pero es que hay gente como Rad Salam, que es un auténtico alucinado, pagado seguramente por intereses sionistas, nos habla del Islam como un plan de yihadista de dominación, un auténtico disparate. A renglón seguido hay una islamofobia porque interesa enfrentarnos de manera religiosa. El Islam no quiere la conquista de Europa, lo hemos hablado antes. Hay interpretaciones del Islam que sí son enemigos del cristianismo, de Europa y de todo el resto de interpretaciones del Islam. Y ese es el Islam político. Vale, perfectamente. Vamos a hablar de quién está detrás de ese islamismo, de ese islam político que genera los grupos terroristas, que genera esa hermandad musulmana. A nivel local, a nivel regional, hemos hablado de Turquía y de Qatar, pero no hemos hablado de cómo Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Francia e Israel son los que pagan el islamismo. En la guerra de Siria, que estuve mucho tiempo allí, Líbano, en Siria y en Irak,
todo el mundo sabe, todo el mundo, hasta el panadero de la esquina, que quien estaba detrás de esos grupos era Occidente. Y parte de eso lo he visto yo con mis propios ojos. Esa parte radical, digamos, del Islam está Claro. financiada por... Sí, esas interpretaciones no existe en el mundo islámico. Claro. Nadie habla de Islam moderado, Islam radical. Eso Ya. es una cosa, como no existe el yihadismo tampoco en árabe. Son neologismos para entendernos nosotros, pero incluso Claro. aceptándolos, ese islamismo, con los grupos terroristas o con los partidos políticos democráticos que son de la hermandad musulmana, está detrás Occidente. Y lo está sufragando los talibán, el Estado Islámico, todos estos tipos de grupos, Al-Qaeda, no existirían sin el apoyo occidental. Sería una anécdota que sabrían 3 especialistas arabistas. Bueno, interesa crear todos estos grupos. Interesa para desestabilizar la zona, interesa para demonizar el Islam, pero es Occidente el que le interesa que exista ese islamismo. El Islam no es una amenaza. El Islam, o partes del Islam, o interpretaciones del Islam, no son una amenaza. Vamos a estudiarlo y vamos a ver qué Islam y qué trasfondos culturales son los que amenazan a Europa. No caigamos en esa simplificación de ver todo el Islam como un enemigo. Son 1.500 millones de personas, son 45 naciones. Es un auténtico disparate. No, y lo que me has estado diciendo tú, que es que hay naciones musulmanas que son totalmente prósperas, que como dices tú, que te sientes incluso Sí. hasta más tranquilo, más libre que aquí en Europa, en Sí. Madrid. Entonces, ¿tú crees que el cristianismo y el islam incluso pueden combinar, por ejemplo, no sé si tú eres cristiano Yo o creo en Dios. crees en Dios, pero no te defines en alguna... No. No, vale, te lo digo por si tú crees que se podría combinar el cristianismo y el islam en una sociedad, digamos, ese tipo de grupos radicales o sin ese tipo de gente que son delincuentes al fin y al cabo, que no siguen nada. Yo distingo, por ejemplo, existe una plena convivencia en el Líbano y en Siria del cristianismo entera. En Palestina también hay, hay Claro, iglesias Palestina es la cristianas. cuna. Claro, Jesús Claro. nació en lo que hoy es Cisjordania. Ujú. Los cristianos originales son de allí. La primera iglesia que funda San Pedro después de la de Jerusalén es en Antioquía, que hoy queda en Turquía, pero es de esa gran Siria, de la Siria histórica. Es ahí donde nace el cristianismo y, por lo tanto, como llevaban 600 y pico años antes que el Islam, pues ha dado un producto histórico seguramente único en donde existe la convivencia. Yo no preconizo la existencia ni convivencia ni nada parecido en España del Islam. A mí, que los musulmanes crean lo que quieran, se reúnan y recen, no tengo ningún problema. Lo que sucede es que Europa y España es enteramente cristiana. Se crea, no se crea, es así. Todos nuestros usos y costumbres, nuestras expresiones, nuestra manera de concebir el mundo es cristiano, es europeo. El cristianismo, no sé, algún tarao he visto ahí en las redes que quiere erradicar el cristianismo de Europa, entonces no es Europa. Entonces estamos hablando de otra cosa, como es el pensamiento griego u otros elementos que son consustanciales a Europa. Yo no pido ni convivencia, a mí que recen en un sitio, pues voy con ellos muchas veces, pero no se pueden introducir elementos islámicos en la cultura europea, porque son ajenos, no porque sean enemigos, sino que son ajenos. Sí, totalmente dispar. ¿Y tú recomendarías a la gente a ir, por ejemplo, a este tipo de países como Siria, Líbano, Sí, a sí. vivir, a experimentarlo? Sí, porque pero se van a sorprender de lo maravilloso que es, van a ver que no hay un choque cultural, van a ver que de alguna manera, de todas las maneras compartimos muchísimas cosas. La vida en Beirut es igual que en Y Valencia. no te miran raro ni nada, como diciendo, ostras, un español o un europeo. España cae muy bien, pese a todas las políticas que llevamos a cabo de ataques a Oriente Próximo, los españoles caemos muy bien, muchas circunstancias, desde lo personal a lo político, a lo cultural. Ellos entienden esas cuestiones de los trasfondos culturales. Yo lo he aprendido allí. Me acuerdo en un sitio en Siria que pensaron que sabían que era europeo y me trataron con desdén. Pero cuando dije soy español, dijeron, España, me agasajaron, me dijeron, usted viene de un país con mucha cultura y mucha historia. Y me respetaban. Desprecian a Suecia, a Inglaterra, a Dinamarca, porque dicen, son bárbaros, Sí. no tienen cultura. Y algo de eso es verdad. Totalmente. Pues, hemos hablado de un montón de cosas. Yo sinceramente, pues nada, solamente yo creo que ya por aquí podríamos dejarlo porque ha sido
Un programa muy completo, sinceramente. O sea, me ha sorprendido muchas cosas de las que me has hablado. No sabría si preguntarte algo más ya sobre esos países es lo que más curiosidad me crea. Como te he dicho, si te miran raro. No sé, alguna curiosidad que tú veas ya así como por último que digas, joder, yo me voy al Líbano o a Siria y en esto estaría bien que lo implantásemos en España o en esto es algo que le puede parecer muy curioso a la gente, como decir, coño, no se lo pueden esperar que esto suceda allí. No, esa parte, esa Siria, es el Levante, ese Bilad al-Sham, es producto de una historia muy concreta, que es el cruce de caminos, desde que el hombre es hombre, desde el Éufrates al Mediterráneo, todas aquellas culturas, las religiones, fíjate que ahí es donde surge el judaísmo, ahí es donde surge el cristianismo y es donde el Islam se va a implantar desde el siglo VII. Han dado una sociedad que no es extrapolable, y por lo tanto no lo quisiera yo para acá, me gusta verlo allí. Pero es verdad que quizá dos cosas, descubrir el verdadero cristianismo está allí, no en Occidente. Allí está, fíjate, para que veas la concreción de esa convivencia y esa simbiosis cultural en Siria, la capilla donde San Pedro, donde San Pablo da forma al cristianismo, que es el verdadero creador del cristianismo, está en Damasco, es la capilla de Ananías, y quien la cuida es un musulmán. Porque lo ve como, le dije, ¿y usted es musulmán y cuida esto? Y dice, esto es Siria, también es mío. Y el tema de... Voy a volver a entrar en un tema ya por curiosidad, feminismo. No existe, gracias a Dios. No existe. No existe. Allí una mujer, esto a lo mejor le puede sorprender a Irene Montero si lo escuchas, ¿una mujer puede irse de fiesta y salir borracha? ¿O eso no existe? Pues multitud de veces he estado con mujeres de Siria y Líbano borracho como un piojo. Allí yo no tengo ningún tipo de imagen, me importa un bledo. Y hay zonas extensas en Beirut, en el barrio armenio. ¿Ves? ¿Y tema de seguridad, por ejemplo, para las mujeres? Absoluto. Absoluto. ¿No? Absoluto. ¿Qué se le haría a un violín? Pues supongo en Siria y en Irán me consta que es pena de muerte. Se está jugando la pena de muerte. En el Líbano supongo que también, no lo sé porque no sé el código penal libanés, pero no, vamos, uno con aquello de vuelvo borracha, sol y borracha. Claro, por eso te lo digo. Pues perfectísimamente, el alcohol es libre, beben y te encuentras además, pues eso, una chica con un hijab, con un pañuelo y su amiga pues va en minifalda con una camiseta de tirantes, una es cristiana, la otra es musulmana. Y estás ahí en la misma discoteca, una bebe, la otra no, alcohol. No pasa absolutamente, no es que no pase, es que esa es la idiosincrasia de esa parte del mundo. Y si, por ejemplo, decimos, España se está volviendo un país muy inseguro, sí. Me voy al Líbano o me voy a Siria a vivir, porque a lo mejor me va a ir hasta mejor que aquí, por lo que estoy viendo, en cuanto a seguridad y de todo, o puede tener un futuro para una familia. El Líbano ahora está en la situación que está con una parte invadida por Israel. Siria sigue técnicamente en guerra, aunque ya está localizadísima. Y desde aquí animar a que vayan a Damasco. Lo que sucede es que si la puerta de Siria es el Líbano y si el Líbano no tiene vuelos, va a ser casi imposible entrar en Siria. Tendrían que ir vía Moscú, por ejemplo. Pero la seguridad completa en esa parte del mundo. Irán es uno de los países más seguros del mundo. Y España, que lo ha sido tradicionalmente, se está perdiendo. Es más seguro Siria en guerra que determinados barrios de nuestras ciudades el día de hoy. Joder, eso es bastante chocante, la verdad. Sí. No, sí, es lo que están convirtiendo y lo que están trayendo, al fin y al cabo, porque lo que hemos dicho es que están trayendo delincuentes. Ya está. Yo cuando era pequeño veía las películas de Charles Bronson, Yo soy la justicia, este tipo de cosas, y lo veía como un mundo que jamás podría darse allí. Las canchas llenas de negros que cobraban por jugar, la delincuencia, barrios que no entra ni la policía. Eso no existía, no solamente no existía, sino que era impensable. Hoy ya existe en España. Claro. En mi barrio ya hay zonas que se asemejan a aquellas películas de Charles Bronson, que luego aparecerá un Charles Bronson, lógicamente, porque los modelos se repiten. Ese es el gran pecado de estas gentes que quieren la multiculturalidad, que quieren la implantación de la inmigración, que es que ya tenemos los ejemplos de Suecia, de Bélgica, de Alemania, de Francia, del Reino Unido. ¿No les ha valido estos ejemplos? Porque o son rematadamente imbéciles o son malignos y lo que nos quieren es llevar a eso. Yo me quedo con la segunda opción. Yo también me quedo con la segunda. Además, creo que están buscando una presión para que nosotros reaccionemos.
sinceramente. No sé si están buscando Pero va a ser ese irremediable, odio, va a ser irremediable. pero yo creo que lo que están buscando estas élites es ese odio nuestro hacia esas otras religiones. Porque es que, por eso yo quería hacer el podcast contigo, Claro. porque para que me expliques de verdad cómo se vive en esos países, cómo son de verdad. Porque, claro, nosotros, la información que nos llega es como hablan de Corea del Norte. Claro. No, es que tal. Claro, Corea del Norte nadie sabe nada porque no se puede. Claro. Puedes ir, pero no vas a ver lo que tú quieres. Y los de dentro no saben nada de lo de fuera. Bueno, pues aquí en Europa en realidad nos creemos que somos muy libres, pero no tenemos ni puñetera idea de lo que pasa afuera en realidad, porque no nos llega, porque es que no hay ningún medio que nos lo diga. Entonces tiene que haber gente como tú que vaya, que lo investigue, que se junte. Luego te censuran también. Y cuando te vienes aquí a censuran. contar determinadas cosas. Claro, Pero bueno, claro. esa es otra historia. Y es que es básicamente eso. Y lo que yo creo, lo que te iba a decir, es que creo que están presionando a la gente para y forzándola a un odio. Por eso yo quería hacer el programa contigo, para buscar ese punto en común que tal vez nos están polarizando mucho de odio literalmente a todos los musulmanes. Eso es una En cuanto barbaridad. veas un musulmán, Claro. peligro. Es una barbaridad. Hay mucha gente que incluso puede estar viendo este programa, tenga esa idea en la cabeza. El Islam no es el enemigo, el Islam son las élites europeas políticas de Bruselas que nos quieren traer todo este tipo de gente, que en muchas ocasiones es lo que son basura en sus países. Nos mandan, hace poco Marruecos nos mandó basura directamente, delincuentes. Que abren las cárceles. O sea, una auténtica atrocidad. Si allí son basura, aquí ya son auténticos salvajes. Son esa persona que mordió la oreja a una chica en Córdoba y le arrancó un trozo. Pero independientemente de la religión, no que profesen, sino que pertenecen a un país de mayoría islámica, pero que no profesan ninguna religión, que son delincuentes, que son basura. Dentro del Islam, como dentro de todas las religiones, hay gente muy válida, creyente, amante de la justicia y de la verdad, y distingamos quién son cada cual. Claro. Mira, hay un chico que creo que se llama Omar, no sé si le conoces, que habla mucho del Islam así en redes, en bastantes podcasts y todo esto. Seguro que lo he visto, ¿no? ¿La has visto? Seguro, seguro. Es que, joder, no me sé el apellido, pero si no te lo enseño luego. Yo te iba a preguntar si estarías dispuesto a lo mejor a hacer un programa con él hablando sobre estos temas también. Sí, no sé qué es lo que piensa él, pero yo sí. tampoco, por eso te lo enseño, te lo con paso. cualquier persona. O un debate a lo mejor. Yo sí creo en hablar, debatir. Son muchas gentes del otro lado los que no quieren el debate, donde te quieren censurar. Yo no censuro a nadie. Ando a la mierda en estas cosas del Twitter, eso sí, porque es insoportable la cantidad de idiotas por otro cuadro que hay. Pero cualquier cosa que sea hablar o debatir, pues me parece positivo, claro que sí. Sí, pues no, pues a mí me gustaría mucho, pues eso, lo que te digo, hacer tal vez un debate con alguien que esté totalmente en contra del Islam, porque es que, y voy a decirlo sinceramente, tú ves la propaganda de Vox y es totalmente de odio hacia el Islam como Hay tal. gente que tiene un interés por denostar esa religión. Gentes de Vox, gentes de izquierdas, que incluso han entendido después de 50 años, no está mal, que la inmigración es negativa y que ahora tienen cierto pábulo, pero yo, viendo este tipo de gente el otro día, pensaba si están pagados para hablar constantemente mal del Islam. No les interesa hacer ningún análisis, han entrado en esas narrativas de simplificación, de que el Islam es el enemigo, y eso es un camino peligrosísimo, erróneo, y que favorece a terceros Pero intereses. sí que es cierto que aquí en Europa yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la gente que metemos. O sea, el Islam claro. como tal no es enemigo, pero lo que me has dicho tú. Sí. Tampoco podemos permitir esa mezcla de culturas que puede llevar a confrontaciones. Sitios del Islam que son irreconciliables. Unos señores que viven en el Indo Kush, que les ponen un saco a la señora desde la cabeza a los pies, pues este tío no va a entrar, evidentemente. Claro. Unos señores negros del África subsahariana que mutilan los órganos sexuales de las mujeres, que ni el burka, ni la mutilación, ni la ablación es islámica, pero se desarrollan esos fenómenos dentro de países de mayoría islámica. No es incompatible, como entenderemos todos. Este tipo de gentes que no vengan, o sea, que no vengan y tener soberanía para decir, no, usted no viene. Y ya está. Nosotros, Europa tiene, y España tiene que decir si queremos inmigración o no, porque a lo mejor no queremos. ¿Qué tipo de inmigración? ¿Por cuánto tiempo? Esto es lo que tenemos que recuperar, la soberanía. La guerra ahora está, ese es el campo de batalla, la recuperación de la soberanía. Dejémonos de historias de derechas, izquierdas y tal, y es la recuperación de la soberanía. Quien quiera recuperar la soberanía, pues está conmigo. Eso es lo que tiene que hacer España en los próximos años, pero muy poquitos, porque dentro de poco
pasaremos ese punto de no retorno y ya no se podrá volver. Bueno, a ver, se podrá volver en caso de que hubiese un alzamiento, un algo, ¿no? O sea, no podemos decir un nada. Un meteorito que acabe con todo y volvamos otra vez a empezar, porque no lo veo ya mucha solución. Uf. Bueno, o una guerra. Y ya Sí, hay, sí. que Claro, salga lo que Dios quiera, claro. ¿no? Pero se pueden perder también la guerra. Claro, claro, por eso te digo, que ya hay, que ya no lo podemos predecir ni tú ni yo ni nadie. O sea, ¿y tú crees que España se rendiría fácil o ahora mismo con la juventud que tenemos y la gente que tenemos yo pienso que... Una basura la juventud. Al pueblo le han encanallado, al pueblo español. Hay muchas cosas espeluznantes. Esas encuestas que salen de qué porcentaje de español estaría dispuesto a defender la patria, sale un 16%, un 11%. Mucho me parece, ¿eh? Sí, yo ya me he quedado antiguo, el 16 debía ser hace 20 años. La gente no lee nada. Además ya da igual, antes, hace 30 años salías por la noche y conocías a alguien, quien fuera, y le podías ubicar, saber qué gustos tenía. Hoy han laminado todo eso y una niña bien, si es que se puede llamar de esa manera, que son las peores, tiene los mismos gustos que una chica del arrabal más suburbial y decadente de España. Oyen la misma música, las dos no escuchan, no leen nada, ven los mismos programas, han igualado por abajo. Han hecho a todos ágrafos funcionales, no saben absolutamente nada, saben 4 clichés de 3 cosas y ese es el pueblo español. Luego dentro de eso hay la gente joven, tú eres joven, y se preocupan de cosas, se preocupan de hacer un programa para que llegue a la gente, pero el porcentaje de los que sois jóvenes y os preocupáis por las cosas es muy exiguo, no sé, un 5 o 10%. Yo además, toda la gente que conozco, cada vez hay gente que más se empieza a replantear las cosas. Es cierto que hay muchos programas también, como el de Red Pill Podcast, no sé si lo conoces. Me suena. También te suena, ¿no? Es que no entra muy... Worldcast has estado con Pedro Werbaum. Me llamó, sí. Estuviste con él. Estos programas que sí que es cierto que intentan también, bueno, pues hacer pensar un poco y dan esos puntos de vista que a mí me parece bien y por eso yo quiero ahí... Sí quiero pensar, es que la otra opción es terrorífica, pero sí quiero pensar que va a salir gente que se deje de los telefonitos todo el día mirando, que se plantee cosas, que se sienta estafada de lo que le están ofreciendo, que se rebele ante esta situación de que no puede conseguir una casa, un trabajo. Yo quiero pensar que va a surgir, y empieza a surgir con gente de vuestra generación, un movimiento, un algo, que se rebelen ante toda esta basura, porque la otra opción es el fin. Ya está. Es arrodillarte totalmente con... Yo creo que sí va a salir algo y que civilizatoriamente va a haber un renacimiento. Yo leo un porcentaje de la población exiguo, la gente joven es una auténtica basura, los mayores también, este tipo de cosas, y lo asemejo a una edad media. Se fueron los monjes a los monasterios, empezaron a copiar los libros y 1000 años después surgió el Renacimiento. Hubo gente que descubrió las obras de los clásicos griegos y latinos de verdad. Una eclosión cultural, pictórica, escultórica, y surgió la cristiandad, el Occidente no me gusta, pero la Europa que conocemos. Sí. Y surge Italia y surge España, el calor de ese renacimiento. Algo así tiene que volver a surgir en Europa, pero esperemos que no pasen 1000 años como en aquella ocasión. Claro. Pues nada, Carlos, yo por aquí creo que lo podemos dejar. Ha sido un programa brutal. Se ha hablado de una cantidad de cosas que no tenía ni idea y que además va a hacer pensar a mucha gente. Sinceramente yo lo creo y lo pienso porque a mí me hace pensar. Pensar es bueno. Pensar es bueno. La información no ocupa espacio y pues nada, espero que os haya gustado también a vosotros, a todos y gente, si quieres decir algunas palabritas. Un placer, no vamos a alargarlo más. No. Pues nada, Carlos.